Inicio este programa referencial, random, con una fotografía muy famosa, ¿no? La fotografía que toma, no sé si fue anónimo, pero eh, Hulton, creo que fue que el Deutsche Hulton de esa colección fue la que la empezó a distribuir sobre los bombardeos en Londres. Este es un bombardeo a la casa Holland. Imagínense una biblioteca de aproximadamente del siglo XVII en Londres, en los suburbios de Londres, que fue bombardeado por los alemanes en la famosa batalla de Inglaterra, ¿no? Por los Heinkel 111 seguramente, y que ha sido muy reconocida esta foto como muestra de lo flemático que son los ingleses en medio de los desastres, ¿no? Una foto que resume todo lo que la cultura puede recibir como destrucción en las épocas de mayor locura del ser humano, y también esa inalterable capacidad humana de seguir dentro de los ámbitos de la civilización o cultura que se quiera sostener. Y muestra de ello son estos londinenses que llegan a la casa Holland, que a poco se les permitía entrar a esa casa, obviamente, y entran por fin, tienen acceso a las colecciones que tenía esta famosa biblioteca privada, ¿no? de esta nobleza rancia británica. Y es tremendo cuando la cultura, las civilizaciones hacen implosión y muestran sus entrañas, ¿no? Las entrañas que protegen en santuarios, casi como en zonas de privilegio, la cultura como se intentó proteger en El nombre de la rosa, la novela de Humberto Eco, que también termina hecha cenizas, ¿no? Hecha cenizas para proteger la misma cultura. Es paradójico que la civilización occidental y también las civilizaciones que alcanzan cierto ámbito de supremacía o hegemonía sobre otras, terminan considerando de que para proteger la civilización hay que destruirla, o para destruir sus muestras de alta cultura, de altos logros, tiene que deshacerse. Como una inmolación, como se inmoló la Alemania nazi en su precepto de que si no era una Alemania, un futuro sin la Alemania, sin el programa nazi, pues no debía existir la misma Alemania, como lo dijo el mismo Hitler en el último momento en el búnker, que tenía que irse el pueblo alemán con la destrucción del ejército alemán. No le resultó, dichosamente, pero sí, esta es una prueba de esa cultura de autoinmolación de la que ha tenido que resurgir la civilización occidental desde el lado anglosajón, ¿no? Yo esta mañana, perdón, no es COVID, es polvo del Sahara que está impactando muy fuerte acá en Puerto Rico. Pues les quiero hablar de dos poetas que se unen en el tiempo, en el espacio y en su poética sobre todo, y que me parece asombroso la forma en que han abordado su poesía y que admiro muchísimo los poemas de ellos. Uno de ellos es Felipe Rivera, poeta hondureño, que en este poemario, Ese verde esplendor, da una muestra de su maestría poética. Eh, Uno de los mejores libros de poesía que se han escrito en la poética hondureña más reciente, pues publicado en el 2006, ¿no? Eh, el 2004 publicó un libro de cuentos llamado Para callar los perros. Es finísimo, un hombre de una gran cultura, Felipe, amigo personal que ahora reside en Suiza, si no me equivoco, en Zúrich, que es donde tenemos comunicación permanente. Felipe Rivera Burgos escribe este libro y da una cátedra de poesía en Honduras, de lo más hermoso. ¿Por qué hablo de Felipe? Porque se une para mí con un poeta que es excepcional, un poeta uruguayo, Jorge Palma, a quien conocí hace poco y que he leído su poesía últimamente. Me parece una poética bellísima donde la voz del poeta entra a crear y a describir las maravillas de la sutileza,
de la creación humana y del espíritu de la sociedad, de todo lo que significa amar con sensibilidad, ¿no? Estos dos poetas dan una muestra de manejo de lenguajes con una fluidez pocas veces conocida en nuestros ámbitos de lectura en Honduras. Sin embargo, pues tenemos en esta fluidez tenemos la poética de José Luis Quesada, con ese tono sentencioso permanente. Y en Jorge Palma, pues ahí está Circe Maya, la uruguaya Circe Maya, que da una bellísima muestra de manejo de los elementos poéticos con total fluidez. Pues quería leerles 2 o 4 poemas de cada uno de ellos, o 2 poemas de cada uno de ellos. Iniciaré con Felipe Rivera, con un poema bellísimo que se llama Golondrina Inmóvil, y hablo precisamente de esta unión entre Jorge Palma y Felipe Rivera porque la forma de captar el instante poético es de una maravilla, de una maestría que solo con la dulce sencillez de la poesía alcanzada se puede lograr, ¿no? Golondrina inmóvil. Solo en el mundo que inventaban tus ojos yo era libre. Iba por una calle desprendida de la tierra, toda la inmensidad se agolpaba en la mirada sin heridas, hasta la ruda golondrina se suavizó en el paisaje. El agua descendía hasta la claridad del hueso, respirando la dureza de un árbol. Para mí cantaba el río su canto oscuro de piedras y raíces. Para mí lanzaba el viento su tango ebrio desde la ventana. No necesito cubrir los despojos del amor y la vasta ausencia con la niebla de esos días. De este lado del tiempo ya sé lo que amo, abrazado a lo que más desprecio. Esta noche camino entre 2 claridades, mientras el viento deshace dentro de mí una dura rosa. Felipe Rivera Burgos nace en Tela, norte de Honduras, una ciudad muy importante en la época del gran boom bananero en Honduras. Tuvo incluso un hospital militar para zona de descanso y rehabilitación de soldados heridos en la Segunda Guerra Mundial, estadounidenses. Estuvo en Tela. Sobre todo los que tuvieron estrés de combate, tuvieron ahí una zona de rehabilitación caribeña, como dicen ellos. Atlántida, imagínense qué nombre más bello, Atlántida. Tenemos un departamento en Honduras de los 18 departamentos que se llama Atlántida y está ahí, no está perdido. Pues transcurrió parte de su infancia en muchos lugares del litoral antes de que su familia se radicara definitivamente en San Pedro Sula en 1977, ciudad donde ha vivido la mayor parte de su tiempo, o vivió la mayor parte de su tiempo. Obtuvo la licenciatura en Letras con especialidad en Literatura en el Centro Universitario Regional del Norte, en el CURO. En el año 2000 se traslada a Tegucigalpa, donde ahí lo conozco. Dichosamente él empezó a llegar muy huraño, dichosamente muy huraño, porque cuando se lograba ver, cuando lográbamos reunirnos o hablar, tomaba el tiempo justo para resumir lo que no se habla constantemente entre amistades que se miran más seguido, ¿no? En el año 2000 se traslada a Tegucigalpa, donde desempeñó labores de editor de textos educativos y culturales. En 2004 publica su libro de relatos Para callar los perros. Y luego, en el 2006, publica este bello poemario, Ese verde esplendor. Sigo leyendo este poema que se llama Esas manos que tocas. Ahora son extrañas las manos que tocas. Surge desde la ventanilla el lomo desnudo de las aguas negras, el puente gris y la noche como una boina rota sobre la ciudad. Ahora tocas el fondo de la noche y palpas sin querer la rosa ausente. Otra vez hundes los remos en el agua desesperada de los grandes adioses. Otra vez entras a esos días donde el amor tiene ya la carne macerada. ¿Por qué ahora tan de noche te deslizas, pobre e inocente, otra vez por el vientre del mundo? Hacia atrás, acantilados y piedras que los días trituraron con sus manos de hierro. Al frente los hoteles, las calles sin nadie, los muros, trozos de tiempo, respirando la cal de los barrios dormidos. Ahora oyes la vastedad del silencio en los labios ausentes,
Flota sobre las terrazas un rescoldo de inútiles imágenes, una y otra vez en el fragor del tiempo, la hilera interminable de seres hacia el alba. Una y otra vez intentas remontar el vado de la noche hacia un mar, una playa, un paisaje donde mezclarte en la luz como entonces. En esta ciudad quedó el navío abandonado, el polvo del paraíso aún cae sobre el mundo en amarga ceniza lenta. Ahora, mientras la lluvia vuelca toda su ternura de bruces, brota de tu costado esa antigua mujer y sientes que algo se rompe como un mar que de pronto cesa de latir, como un relámpago penetrando en pequeñas muertes la corteza del tiempo, como una piel lejana que se hunde y se expande en la linfa más honda de tus manos. Escuchen qué manejo del lenguaje de Felipe Rivera. Muy pocas veces se encuentra en la poesía hondureña, que tiene una gran tradición de gran manejo del lenguaje, esta poética en poetas contemporáneos, ¿no? Felipe Rivera Burgos también perteneció a un grupo poético en San Pedro Sula, en la ciudad industrial de Honduras, en el norte, llamado Arlequín. Publicaban un suplemento en la prensa, no sé si los miércoles, no recuerdo muy bien, pero ahí lo empezamos a conocer de los que escribíamos en Tegucigalpa y sabíamos de que ahí había de por medio una gran lectura y un gran cultivo del conocimiento intelectual, que es una de las cosas es leer poesía, cultivar poesía, y otra cosa es tener un ritmo constante de cultivo del intelecto, del mundo intelectual con todas sus herramientas, ¿no? Felipe Rivera es uno de los de Arlequín que lo manejó de una forma casi llegando a las alturas eruditas de nuestra cultura, pues. Denis Arita, cuentista, también estuvo por ahí. Samuel Triguero dio la vuelta por ahí también. Y otros como Marco Antonio Madrid. Hay un gran cultivo de poesía en esa generación en San Pedro Sula, y Felipe Rivera es una de las muestras más, el paroxismo, creo yo, de esta generación sanpedrana. Y ahora quiero hablarles de Jorge Palma, uruguayo, poeta deslumbrante por su vocación de poeta, con esa clásica voz sentenciosa de tener la autoridad de nombrar las cosas con una naturalidad dentro de la belleza que muy pocas veces se encuentra en la belleza poética, en la belleza de la poesía. Dice, por ejemplo, Capital del Silencio. Lo uno muy cercano a Felipe Rivera Burgos en Honduras por esa capacidad, como les digo, ¿no? Ruge en mis bolsillos el silencio incontenible de las tristes capitales. En medio del calcinante estertor nadie se entera que el amor es acuchillado impunemente en un pasillo miserable, en un ascensor o una confitería del centro repleta de flores artificiales. El grito del homosexual se pierde en la multitud, se parte en dos, se hace añicos cuando cae en los departamentos más caros de los gerentes de empresa que tienen dos amantes. Nadie puede hablar 2 minutos seguidos sin ser oído. Nadie puede hablar del alma o mostrar la piel agujereada de tanta olvidada misericordia. 1 minuto de silencio es suficiente para cumplir con 130 obreros aplastados por una avalancha de escombro. Este inmenso mar de silencio no cae del cielo, ni sube al infierno de las profundidades más oscuras de la tierra. Despierta cada día y orinando sobrevive. La rosa y el laberinto. Escuchen la unión de la rosa, ¿no? Que también es algo muy de Rilke, con su famoso epitafio, ¿no? Que él mismo escribe, que está en la tumba de él, que dice: oh rosa, pura contradicción, voluptuosidad de ser, el sueño de nadie entre tantos párpados. Es una voz muy Rilke, ¿no? Ahí está la cultura esta en la que abrevó también Felipe Rivera Burgos, junto a la poética Lee Master, pero Rilke está muy presente en esa poética, ¿no? Igual acá,
La rosa y el laberinto. Quiere y no quiere la rosa ser sepultada, aunque a veces huye herida por una sombra, quedará en el centro de su vida con una lanza, una esponja empapada en vinagre, un duelo solitario en las costillas, que le recuerdan que sigue siendo rosa entre las rosas, tan vulnerable y humana que temblando en surcos todavía se planta de tallo para beberse el cielo. Y termino con un poema del Diario del Cielo, que es un bellísimo poemario, que me lo leí como iluminado cuando lo leí. Me transmitió esa iluminación que él parece tener cuando escribe, ¿no? Tengo que decir que admiro mucho desde que leí sus poemas a Jorge Palma. Lo que dejó la tormenta. Un silencio en el cielo y debajo la sangre desordenada, una sirena varada, un pobre pez tiritando fuera del agua, la calma anhelada, el desconcierto, las arrugas en las huellas digitales y el asombro, la bendición entrecortada del aire que respiro. Son poetas como Leopardi, ¿no? En trance, asombrados de la vida que les rodea, de las cosas que están ahí, que no, que todo el mundo las percibe y que se siente sobrecogido por un atardecer, se siente sobrecogido por un amanecer bellísimo en sus colores, por una palabra dicha por un niño en un momento exacto, con una belleza, un resumen de belleza pocas veces dicha por nosotros como adultos. Todo el mundo puede sentir eso, pero expresarla es el trabajo del poeta, y utilizar el lenguaje como una expresión de la belleza. Leopardi, hace poco vi una película de él que es muy bien interpretada, pero lo leemos en su poesía. Era un hombre imantado por la catarsis de la creación, de la evolución de la vida en su naturaleza, ¿no? Igual que Shelley, igual que todos estos poetas como Keats, con un dejo romántico, de un sustrato romántico que se traslada a Jorge Palma. Por ejemplo, este poema que a mí me fascina enormemente dice: vida cotidiana. Uno quisiera morirse por cada uno de los muertos de este mundo, sin embargo, nunca ha sido así. Uno corre a la farmacia más cercana para salvar una herida cotidiana, o siente salpicar sus cortas vacaciones frente al mar, cuando a alguien muy cercano le naufraga el corazón, o en la quinta fila del caserío una niña trae al mundo un racimo de luz, o acaso lluvia en cantidades nunca imaginadas, ni siquiera en las peores pesadillas de la carne. Jorge Palma nace en Montevideo el 24 de abril de 1961, en poesía publicado Entre el viento y la sombra, El olvido, La Vía Láctea. La destrucción de la sangre fue incluida en la antología Aldea Poética, selección de poesía inédita de 29 países en Madrid, en la editorial Ópera Prima. Poemas suyos fueron publicados por la revista virtual Letralia de Venezuela en el año 2000. También es autor de un libro de cuentos, Paraísos Artificiales. Ven como hay un trasiego ahí entre Felipe Rivera y Jorge Palma. Y también Alguien respira en la sombra. Integró la antología La cara oculta de la luna, narradores jóvenes del Uruguay, de Linardi Rizzo en 1996. Y sobre todo es una persona con un enorme carisma cuando se le conoce, con un estro humano impresionante. Lastimosamente lo conocimos de pasada en Uruguay en marzo, y dio como para querer seguir hablando y hablando, y no pudimos, y yo sé que nos vamos a poder seguir hablando luego, pero dichosamente me entregó su poesía, nos entregó su poesía a Iris y a mí, para conocernos mejor como en este momento. Entonces les recomiendo dos grandes poetas latinoamericanos, un hondureño, Felipe Rivera Burgos. Les recomiendo a Jorge Palma, uruguayo, montevideano. Y les recomiendo pues que sigamos analizando este tipo de fotografías que han sido registradas por grandes fotógrafos en el mundo. Esta fotografía que nos dio
todo un signo de lo que ha sido el siglo XX, de lo que seguirá siendo el ser humano. Pudo haber sido, lastimosamente, pudo haber sido en la biblioteca o en el Museo de Bagdad, pudo haber sido en alguna librería actualmente destruida en Beirut, pudo haber sido en las anónimas librerías en Grozny, Chechenia, o las terribles pérdidas sufridas en El Salvador tras los saqueos de los represores en busca de libros prohibidos en las épocas de la Guerra Fría y la Guerra Civil en El Salvador. O una imagen última en Honduras, en el Museo del Hombre Hondureño, calcinado de igual forma, una biblioteca completa calcinada, un piano de cola hermosísimo que tenían sus grandes y hermosos salones en Tegucigalpa, quemados, sospechamos, en la vorágine de locura que la represión en Honduras también ha querido hacer para evadir o para distraer las grandes movilizaciones sociales. Me quedo con esta imagen entonces como si fuera la del Museo del Hombre Hondureño en Tegucigalpa, Honduras, exactamente como la vi tras una rendija la última vez que fui a Tegucigalpa y que quise entrar a fotografiar y no pude. Por favor, suscríbanse al canal y den compartir. Vamos a seguir hablando en este tipo de formato y pues nos vemos en la próxima. Les agradezco. Recuerden, nombres a buscar en la poesía: Felipe Rivera Burgos en Honduras y Jorge Palma en Uruguay. Se me cuidan mucho y hasta luego.